se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 19 de febrero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenos días, tenga. Teníamos para hoy al ingeniero Juan Ignacio Espaillat, presidente de ANADEGA, pero en el último momento parece que dentro de la situación de crisis en que están los miembros de ANADEGA, se presentó una reunión y llamó en el último momento para decir que no iba a poder llegar en la hora prevista. Ya combinaremos con él, de acuerdo a cómo estén las circunstancias. También tenemos que acusar recibo al amigo Rafael Contín Cuesta, que se nos entregó ayer una correspondencia que nos envía con dos interesantes artículos, uno que se llama Austeridad y Crisis Económica, donde él hace reflexiones sobre la situación de lo que es autoridad y crisis económica para la mayoría de los dominicanos. Dice que vivimos siempre en austeridad y siempre en crisis económica y tiene razón. Él hace ahí unas ponderaciones muy acertadas y también nos envía otro sobre la parte institucional de lo que es la organización de la República y hace señalamientos en relación a lo que son las secretarías de Estado y lo que en su opinión deberían ser ministerios, como se ha estilado en algunos de los gobiernos, incluso en el caso del gobierno de Bosch y la Constitución del 63, se llamaban ministerios y no secretarías de Estado. Le agradecemos al amigo Contín su contribución y en otra oportunidad ya ampliaremos los comentarios. Vamos a... El siguiente... entonces se me estaba quedando la demanda al amigo Rafael Flores Estrella y Martínez Pozo. Yo iba a llamar a Rafael para felicitarlo. ¿Sabes por qué? Yo también. Bueno, porque dice el periódico que lo van a demandar por 100 millones. Ajá. Digo, bueno, como él lo puede contrademandar por 100 millones. Exactamente. Y le va a ganar el pleito, entonces ya ahí tiene el dinero de su campaña política. No tiene que hacer ningún esfuerzo. No tiene que hacer mayor esfuerzo. Esto es un absurdo, señores, ninguno de nosotros dos somos abogados. Pero yo tengo el Código Penal en mi casa y me lo he leído, buscando algunas cositas que a veces uno tiene que buscar por sí mismo, ¿verdad? Y no esperar que se lo busque ningún asesor jurídico. No, ¿y la ley 61 qué? Y uno leyendo lo que dice ahí, uno sabe que no se puede caracterizar una acusación como esta, donde no se ha mencionado a nadie, porque yo que sepa, ¿no? No creo que ni Rafael Flores Estrella ni Martínez Pozo hayan mencionado nombres, creo yo. De manera que si no se ha mencionado nombre, ¿cómo puede haber daño a la reputación, que es lo que es difamación? ¿No? Pues bueno, vamos a ver. Eso es parte del sainete político dominicano. El show. La hipocresía, arma contra la República. Nos referimos al canciller que urge una nueva ley. El país no resiste el flujo tan masivo de haitianos, dice el señor canciller. Tolentino cree que en la República Dominicana vive cerca de 1 millón de haitianos. Se enteró, por fin. Bueno, nosotros vamos a tratar de conseguir al doctor Castillo Pantaleón o a la licenciada Leila Roldán, que es su esposa, por cierto, pero que no
es porque sea su esposa que tiene la capacidad que ella tiene también de análisis, que me lo demuestra cada vez que escribe. Porque ambos se han ocupado de analizar ese proyecto de ley que está en el Congreso. Es el suicidio, o mejor dicho, la estocada final a la República, si eso se aprueba. Y entonces, ¿qué es lo que hace el canciller Tolentino? Que se disfraza de preocupado por la dominicanidad. Y dice que nosotros no podemos soportar esto y por eso hay que aprobar rápidamente esa ley que está, esa modificación a la ley de inmigración que está en el Congreso. Eso se parece a la expresión que tuvo el general Noble Espejo cuando era jefe de Estado Mayor del Ejército. Días después de haber dicho Leonel Fernández, que era presidente de la República, en la Cancillería, en un evento que se había organizado allí, que él estaba muy preocupado por la posibilidad de que la situación de Haití desembocara en una estampida de gente despavorida que viniera hacia la República Dominicana a refugiarse. Y entonces, cuestionado por los periodistas, el general Noble Espejo dijo: no hay nada de qué preocuparse, el ejército está preparado para todo, con el plan Éxodo, y señaló lo que aparentemente eran los papeles del plan Éxodo en su escritorio. Y yo cuando vi eso me alarmé. ¿Saben por qué? Bueno, para los que no nos han escuchado, el plan Éxodo es un documento formulado por los organismos internacionales y la comunidad internacional y sus ejércitos para hacer que aquí no se defienda la frontera en el caso preciso de esa situación. El plan Éxodo es el plan de asentamientos de refugiados haitianos en territorio dominicano. Entonces, lo que estaba diciendo el general Noble Espejo era que no había problema porque él y su gente los iban a asentar. ¿Usted sabe dónde comenzaban los asentamientos? En San José de la Mata, en plena Sierra Dominicana. Ahí está en el anexo C del informe, del cual yo saqué copia y lo diseminé por todas partes, porque la única copia que por lo menos se había mandado a mis manos fuera de la lista exclusiva de personas que podían tener acceso a ese informe, después que en plena crisis del 94, el presidente Balaguer fue quien nos lo hizo llegar, a pesar de que quien los llevó a nuestras manos, los papeles, que fue el doctor Nelson Didier, negó. Él dijo: no, yo soy el encargado de los asuntos de Haití en el DNI, y consideré que esto debía estar en manos del grupo de Unión Nacionalista. Y yo dije: no, Didier, no es verdad que tú te vas a atrever a romper esa lista que está ahí de circulación cerrada para traernos ese documento si no fuera autorizado o ordenado por el presidente Balaguer. Entonces, esa situación del plan Éxodo, y yo le exigí al general Noble Espejo una aclaración pública, nunca la dio. Digo: eso que usted tiene como plan Éxodo es el mismo que yo tengo aquí, y mostré el plan Éxodo. Aquí lo que dice es que se van a asentar en territorio dominicano. Dígame si con eso es que vamos a combatir la preocupación que acaba de exteriorizar el presidente Fernández, porque así es como se mueve. Esto recuerda mucho el chiste, ¿no?, del individuo que llegaba de una parranda a su casa, a acostarse a las 4 de la mañana, y entonces venía caminando hacia atrás. Cuando la mujer se despierta, él inmediatamente camina hacia adelante y dice: no, me tengo que ir temprano para la oficina. Es decir, es una simulación permanente, en donde los movimientos son exactamente los contrarios de lo que se quiere hacer. Cuando usted lo sorprende, dice: no, yo lo que estoy en otra cosa. Entonces eso están haciendo ahora con nosotros, con esa ley que está en el Congreso, pero lo vamos a combatir hasta el último momento. Eso no puede pasar por ahí. Y si esos legisladores que están ahí se atreven a pasar eso, quedarán estigmatizados frente a la República, frente a los ciudadanos de la República, por el resto de su vida. Porque eso va a significar la liquidación de la soberanía nacional. Juntado eso con la decisión que tomó la Corte de Apelación,
que suponemos que tendrá que ser también batallada en los tribunales dominicanos hasta sus últimas consecuencias. Para la cual la Cancillería no tomó ninguna acción, ninguna iniciativa. No. Y además, acuérdate que esa es la misma Cancillería que permitió que Jean-Bertrand Aristide visitara este país y no fuera a rendirle homenaje a los padres de la patria. Y entonces permitir que la Cancillería haitiana dijera, no, esa omisión no fue culpa nuestra, fue la Cancillería dominicana la que preparó la agenda de la visita y la Cancillería se quedó callada. Entonces eso es lo que hay, pero nosotros estamos aquí al pie del cañón. Para venir ahora con este cuento que sale. Vamos a seguir. La guerra con Irak, guerra mundial. El Papa y Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, piden justicia en Irak. Bush está decidido y dice que los pacifistas no cuentan ni le dan un comino. Bueno, fíjense, el mundo se ha tirado a la calle. Millones de personas han desfilado en todo el planeta protestando del propósito de ese estamento que desde el poder en los Estados Unidos, el poder político del gobierno de los Estados Unidos, está tratando de llevar a la guerra no solo a su país, sino al mundo. Escuchar, oigan lo que dice el Papa, subrayando el papel esencial de Naciones Unidas en este momento, se expresa la necesidad de que puedan ser encontradas todavía soluciones justas y eficaces a los desafíos del momento. Y oigan esto, en el respeto de la legalidad internacional de la que es garante la Organización de Naciones Unidas, sostiene un comunicado divulgado poco después del encuentro por la Santa Sede. Juan Pablo II y Annan, que conversaron durante casi media hora en el estudio privado del Papa en el Palacio Apostólico, enfatizaron el papel esencial de las Naciones Unidas en este momento como garante del respeto de la legalidad internacional. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros le dijimos hace un par de días aquí, que Estados Unidos tenía que ver bien lo que estaba haciendo ese proyecto de guerra, que ya no es guerra, con Irak. Y ustedes saben por qué, porque le vamos a leer un titular que se nos había quedado ayer y que Roger fue el que me dijo, no, eso salió en el Caribe, y efectivamente lo trajimos para analizarlo hoy, porque esto es realmente preocupante. Oigan lo que decía el aviso de ayer, el titular. Además de que Irán acusa a Estados Unidos, cosa que ya estaba cubierto en otros de los periódicos, agrega, y esa es la parte que no estaba en el reportaje que nosotros habíamos leído. El segundo de Powell, de Colin Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo ayer en Israel que después de Irak será necesario ocuparse de Siria, Irán y Corea del Norte. ¿Ustedes están oyendo eso? Bueno, eso es para que se le pongan los pelos de punta a cualquiera, porque uno dice, pero bueno, es que esta gente no tiene noción de nada, ni tienen tampoco freno, o sea, no tienen nada en consideración. ¿Por qué? Porque dice también el presidente Bush aquí, Bush está decidido, pacifistas no cuentan. Y recuerden que les decíamos también, comentábamos ayer, que en esos paneles abiertos televisados, ¿no? Ya el pueblo de los Estados Unidos está mostrando inquietud de si las voces de ellos no se van a escuchar en el gobierno. Y le hacíamos la comparación de lo que decían también los árabes en sus países, porque hicieron una muy poco concurrida demostración de protesta, y ellos decían, pero ¿para qué vamos a protestar si nuestros gobiernos no son democráticos y no se llevan de lo que nosotros decimos? Pero ahora resulta que en todo el occidente, sobre todo en los países cuyas cabezas políticas se han comprometido con este absurdo designio, que se han tirado a la calle a decirles no lo hagan, y entonces no se les va a escuchar. Eso fue el caso de Blair, y ese es el caso de Aznar en España, y también en los propios Estados Unidos. Entonces, no son gobiernos democráticos. No es un gobierno democrático el que les responde a los gobernados. Sí es cierto que en ocasiones
los jefes de gobierno tienen que mostrar liderazgo frente a los pueblos, pero también tienen que escuchar a los pueblos, porque en definitiva el presidente Bush y el primer ministro Blair y Aznar van a montarse en un tanque y van a ir allá a meterse en Irak. No, van los soldados de esos pueblos, y esos soldados son gente como todos los demás, lo único que tienen un adiestramiento para pelear y una obligación que se lo pone el uniforme que llevan. Entonces se van a morir allá. Entonces eso no se puede jugar, pero este designio, así, dicho así como quien no quiere la cosa, que después será necesario ocuparse de Siria, Irán, y le voy a decir el nombre porque estas cosas hay que dejarlo con... Sí, sí. Dice aquí el señor Jerusalén, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, John Bolton, sí, el segundo de Powell. Que no hay duda de que Estados Unidos atacará a Irak y que después será necesario ocuparse de las amenazas que plantean Siria, Irán y Corea del Norte. Yo agregaría hasta Arabia Saudita. Bueno, ya entonces, Arabia Saudita mi pregunta es esa, ¿no? ¿no? Mi pregunta es esa, y también Arabia Saudita allá, y acá a Venezuela y a Colombia, y también a México, que dijo que se iba a salir del tratado, del Tratado de Asistencia Recíproca. ¿Por qué? Porque ya México se está dando cuenta que no hace nada en la posición de estar montado ahí en forma incondicional en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde ha suscitado más problemas en ese periodo que todo lo que se habían suscitado antes de que se ratificara ese tratado. El presidente Bush parece, arquitecto, que cada día se aísla más y se encajona más en un rincón sin salida. Y eso lo hace profundizar su fijación mental en la guerra contra Irak. Sus expresiones sobre las manifestaciones mundiales de repudio y de rechazo a esa iniciativa lo han llevado ya, viéndose también frente a la realidad de que definitivamente Francia y Alemania han anunciado que en el Consejo de Seguridad de ninguna manera van a aprobar una guerra contra Irak, porque ellos no ven ni han podido observar siquiera algunos índices, por somero que sean, de que Irak ha tenido intenciones de violar la Carta Internacional de las Naciones Unidas y que en realidad las acusaciones que se le han hecho son verdaderas. En consecuencia, frente a toda esta evidencia, el presidente Bush parece que está reaccionando de una forma, bueno, no es inesperada, era una forma ya esperada, pero de una forma que en realidad... Es sorprendente, porque uno no puede suponer que se podría enarbolar ese propósito así de frente a la protesta mayoritaria de los pueblos del mundo ante la posibilidad de una guerra y decir que no, que... Oigan lo que dice el presidente. Bush dejó entrever que queda cada vez menos tiempo para que se decida dar la orden para que las decenas de miles de soldados de su país que se encuentran ya desplegados en la zona del Golfo Pérsico inicien lo que se prevé será una operación relámpago sobre el corazón de Irak. Óigame, ustedes saben qué es lo que ahora dice la Casa Blanca con relación al periodo de este compás de espera que se ha forzado por la actitud firme de algunos de los países que llevan la posición contraria en el seno de esa organización. Qué bueno que eso va a permitir completar los preparativos de guerra, es decir, que los días o semanas que se tome la comisión de inspectores en trabajar intensamente allí y cerciorarse de si hay o no hay armas que puedan significar motivo suficiente para ir a la guerra con Irak, que eso va a ser usado para completar los contingentes que faltan. Evidentemente fueron pretextos. Entonces, ahora ellos van a terminar de prepararse para la guerra y la última palabra la tiene el presidente Bush.
no el Consejo de Seguridad, no lo que digan los inspectores, sino lo que decida el presidente Bush. Bueno, yo creo, hoy yo he venido, le decía a Roger, preocupado. Y soy optimista por naturaleza, pero creo que estamos frente al designio de un grupo de intereses. Porque este trabajo que yo saqué, nada menos que del Petroleum World. Recuerden que el Petroleum World es una subsidiaria de Dow Jones, y Dow Jones no es más que una de las casas corredoras de Wall Street. Bueno, este análisis, que se llama Petróleo y Guerra, trae una cantidad de información que viene a ratificar algunas que ya teníamos y darnos otras nuevas sobre el trasfondo de intereses que está batiéndose detrás de todo esto. Óigame, ahí definitivamente lo que hay son intereses petroleros. Y hay que recordar que los principales funcionarios de este gobierno norteamericano provienen del petróleo. Entonces, si el presidente Bush no se cuida de mantener una línea de política que vaya consona con los intereses de su país en términos de lo que son los intereses de su nación, y se inclina a representar y poner la fuerza y todo lo que es el poderío militar y bélico de esa nación al servicio de intereses tan cerrados y reducidos como los de el petróleo, entonces vamos a ver situaciones sumamente delicadas. Aquí decía el articulista que en definitiva el esfuerzo de guerra lo va a asumir el pueblo entero de los Estados Unidos. O sea, el precio que va a pagar en términos de esfuerzo económico y además de sacrificio de vida y de la integridad física de todos aquellos combatientes que quedan afectados por las situaciones de guerra. Es decir, que el esfuerzo de guerra se socializa, pero los beneficios que se están buscando, esos quedan reducidos en un pequeño grupo, que es el controlar la riqueza petrolera de Irak. Esa no se reparte, ese beneficio no se reparte entre todos los habitantes de los Estados Unidos. Entonces, de eso se trata. Ni siquiera entre los accionistas de las propias corporaciones. Ah, no, porque ya vimos cómo es que ya hemos visto cómo es que se maneja eso. Pero bueno, esto es un análisis realmente preocupante de lo que es el trasfondo. Esto lo juntamos con el libro ese de los dos autores franceses, que voy por la mitad, y la verdad es que uno tiene que llegar a la conclusión de que solo la mano de la providencia puede detener este holocausto. Esto puede ser un holocausto, pero el alto precio que va a pagar el pueblo norteamericano en esto va a ser terrible. Y por rebote. Terrible. Por rebote, el mundo entero. Sí. Por las mismas consecuencias. Bueno, y no faltará, porque ya hemos visto que como hay tantos dominicanos en los Estados Unidos, hay muchísimos dominicanos con el uniforme puesto que están allá, como cayeron dominicanos también en el atentado al World Trade Center. Pero van a caer dominicanos allá en el frente de guerra. Ya han caído dos en Afganistán. Sí. Clima social. 1.5 millones de dólares fueron pagados a los secuestradores del señor Lama. Esos son 37.5 millones de pesos a la tasa de 25 por 1, que es como está ahora mismo el mercado cambiario. Y uno se pregunta, ¿habrán cobrado en dólares para cambiarlo a pesos? Ahora, aprovechando la tasa, porque se van a quedar aquí y necesitan los pesos, o lo cobraron en dólares para irse por ahí mismo, porque esto son incursiones que vienen de fuera. Uno no lo sabe. Petróleo y combustibles. El precio del petróleo Brent, que usaba ser el más caro antes, ¿no? Por el método de extracción, que son muy complejos. No por el método, por el sitio donde está, en el fondo del mar. Los procedimientos de la tecnología. Hay más que sacarlo con una sofisticada. plataforma flotante. ¿Verdad? Ese petróleo bajó tras la declaración de los países.
El otro subió. Lo que pasa es que uno coge el periódico El Caribe y encuentra un desplegado que dice, sube el petróleo. Dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? Porque este cable viene de Londres, ¿no? Y dice que no, que el petróleo ha bajado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la bolsa, y la bolsa, recuerden, que se mueve con las expectativas. Mírenlo ahí. El precio del petróleo baja. Tras declaración de países. Y ahí dice el cable, Londres, ¿no? Entonces, dice los precios del Brent se derrumbaban este martes por la mañana en Londres. ¿Qué término más dramático usó el que escribió el cable? Reaccionando a la declaración de los 15 en favor de continuar las inspecciones en Irak y la reanudación de la producción de petróleo en Venezuela. Pero la huelga de un sindicato petrolero en Nigeria limitó la caída. O sea que venía una caída de los precios, porque ya se dijo, no va a haber guerra. Entonces inmediatamente, como todo eso está inflado por las expectativas de la guerra, ahí en la bolsa, lo que nunca nos dicen a nosotros es cuánto es que pagamos realmente en la factura petrolera, de acuerdo con los contratos, que no son compras spot, que quiere decir compras de ocasión. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, vamos a seguir con los temas nacionales. Declaraciones del señor presidente. Mejía de acuerdo con las protestas si son pacíficas. Y también dice que funcionarios obligados a pagar impuestos. Y el señor presidente también admite en este ámbito que las medidas que ha dictado afectan su popularidad. Eso es desde el lunes que está esa noticia, pero lo quise poner en el contexto de estas declaraciones. Pero fíjense, a mí me llama la atención cómo es que ahora dice que los funcionarios están obligados a pagar impuestos. Bueno, pero es que, ¿cuáles impuestos? ¿Verdad? Porque si es por su salario, eso se lo descuentan ahí mismo. ¿O no es así? Absolutamente, es automático. Entonces, yo no entiendo. Dice, los miembros del gabinete y demás funcionarios, incluyendo las Fuerzas Armadas, deberán pagar el impuesto sobre las rentas. Pues eso se descuenta automáticamente. Todos los cheques de la administración pública descuentan automáticamente el impuesto sobre las rentas. Dice, o se exponen a ser sancionados, cancelados y hasta apresados. Explica una circular enviada por el presidente de la República. Bueno, óigame, el que sea que haya puesto al presidente a firmar eso, está demostrando una de dos: o que no se está cumpliendo la previsión de hacer el descuento del impuesto sobre la renta, y hasta ahora tenemos entendido que eso se está cumpliendo, o ha puesto al presidente a firmar un disparate, porque es que eso no es así. Entonces, digo, si hay otros impuestos y otros ingresos, bueno, entonces, pero no puede ser las Fuerzas Armadas, otros ingresos. Yo no sé, pero se supone que el que está en una carrera administrativa, y eso son de las cosas que nos faltan. Nosotros nos gusta imitar mucho a los Estados Unidos, pero hay cosas que no imitamos. Allá hay una ley que define muy claramente la diferencia entre lo que es la vida dedicada al servicio público de la que se dedica a hacer fortuna. Usted se mete a ser empresario y usted algún día llega probablemente a ser millonario si tiene suerte, o si no, termina pobre de solemnidad, como le pasa a algunos que llegan a tener mucha fortuna y lo pierden todo. Pero el que está trabajando para la administración pública no puede tener un pie en la administración pública y otro en la actividad privada. No lo puede hacer, porque viene a entrar en lo que se llama un conflicto de intereses. Todavía que yo sepa, no hay una legislación. Creo que había un proyecto en marcha y se ha quedado en el tintero por ahí. Entonces, si el presidente se refiere a actividades indebidas desde el punto de vista ético de funcionarios que son funcionarios pero al mismo tiempo están llevando a cabo actividades lucrativas con cargo al mismo gobierno, que es doblemente entonces
Así es. indebido. Porque si se dedica a hacer negocios por la izquierda, pero también se aprovecha de su posición en el gobierno, está mal. Pero si encima de eso está haciendo negocio con el mismo gobierno, y peor todavía si es con el departamento donde está involucrado, entonces ya eso cae en otro terreno. Pero en fin, no deja de extrañarnos dice aquí, estas disposiciones refieren al compromiso del funcionario y empleado de la administración de presentar cada año una declaración jurada del impuesto sobre la renta, responsabilidad que el jefe de Estado ha priorizado como una obligación. Circular número 20, suscrita por el jefe del Estado y cuyo texto fue dado a conocer ayer por el secretario de Prensa de la Presidencia, Luis González Fabra. Bueno, si Luis González Fabra es el autor de este gazapo. Bueno. Dice, está dirigida a todos los funcionarios y empleados públicos adscritos al Poder Ejecutivo. Se refiere a las autoridades y personal de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, Fuerzas Armadas, y ahí sigue todo. Perfecto. Pero dígame usted qué es lo que está, a qué se refiere eso. Porque no es específico. Yo sé que se ha desarmado mucho lo que era el aparato administrativo que centralizaba, por ejemplo, la confección de cheques, y entonces se ha descentralizado a cuentas que tienen los titulares en la Secretaría de Estado. Ajá. Entonces les transfieren unos fondos y entonces ellos emiten cheques con cargo a esas cuentas. Hay otras cosas que salen desde la tesorería, sí, pero hay cosas que se manejan desde esos fondos que le dan a los secretarios de Estado. Y eso es lo que está quitando la posibilidad de controlar lo que sucede en la administración pública al extremo de que no se sabe cuántos empleados tiene el gobierno. ¿Usted cree que es posible? Ah, sí es posible. Debido a que con cargo a esas cuentas, entonces los titulares de las secretarías de Estado, de los departamentos de administración pública, designan por nómina muchísima gente. Y entonces el organismo central debería ser en este caso la ONAP, la Oficina Nacional de Administración y Personal, debería tener la nómina por una operación de informática, nada más que sacando de la oficina o de la base de datos de la oficina de la tesorería donde están los pagos del personal, pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque hay mucho personal supernumerario. Exactamente. Excesivamente. Asesores y cositas y cositas y cosotas. No, porque fíjate que hay hasta que tienen 2 y 3 empleos en la administración pública, no, según se sabe. Hay otro deporte. Militares que tienen posiciones en otras dependencias civiles y también cobran en esas dependencias civiles. Pero tú no estás hablando de PPO. Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, en aeronáutica civil hay una gran cantidad de militares que cobran una doble tributación por concepto de... ¿Y qué es lo que pasa ahí en aeronáutica civil? Yo no sé. Ahí hay como un derroche de dólares y de pesos. Hay una situación un poquito delicada. Bueno, vamos a ver. La corrupción, a propósito. Radamés García se entregó. Eso fue el domingo. Hipólito Mejía dice que trancará a los acusados de corrupción del pasado. El lunes. Y dictan órdenes para arrestar a 58 acusados de corrupción. Y Leonel Fernández dice que el presidente Mejía carece de facultades para trancar. Ok. La frase del presidente, ustedes saben que al presidente le gusta decir muchas cosas así, y que se lo hemos criticado constructivamente, porque en esa manera de él referirse a muchos problemas, a veces incurre en excesos que ya no hay cómo explicarlos, ni justificarlos. Pero bueno, él dijo, voy a trancarlo. Claro, él no lo trancó, pero le dijo al fiscal, muévase, que es subalterno, porque ¿quién pone al fiscal? ¿O el presidente? Entonces yo le pregunto a Leonel, que está protestando, dice que Mejía no tiene facultad para trancar. En una estricta interpretación legal es así, pero indirectamente sí lo puede hacer. Porque si él es jefe del Ministerio Público, él designa al Procurador General de la República y designa al Procurador Fiscal.
entonces él puede mandar a trancar, nada más tiene que ordenarle a esos funcionarios, tranquen a fulano, tranquen a Perencejo, y ellos, que de acuerdo con la ley, pueden hacerlo, entonces lo hacen. Ahora, lo que no puede protestar Leonel Fernández es el hecho de que el presidente también puede soltar, o a él se le va a olvidar que los 4 colaboradores cercanos de él, que estaban presos por orden del Procurador General de la República de entonces, Virgilio Bello Rosa, lo soltó el fiscal del distrito por orden del presidente. Y me atrevo a decir que fue por orden del presidente, porque en este programa le dijimos al presidente, si en 24 horas usted no ha sustituido al fiscal del distrito, todo el mundo en este país va a creer, y nosotros también, que usted fue el que ordenó que lo soltaran. Porque esa gente, que son los del expediente PM, fueron llevados presos desde el Palacio de Justicia, del Centro de los Héroes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Presos. Y ahí lo soltaron al día siguiente. Y el fiscal Aristi dijo que todas las cajas que él había recibido ya las había leído al día siguiente y no había visto evidencia que los comprometiera para tenerlos detenidos. Pero los que prepararon el expediente sí entendían que había evidencia sobrada, puesto que los dejaron detenidos ahí mismo cuando los sometieron a interrogatorio. Entonces, Leonel le gusta recotarse del presidente Hipólito Mejía, porque como el presidente ha sido débil con Leonel, al extremo de que se ha comprometido él mismo con esa actitud, entonces el otro lo que hace es que se envalentona y dice cosas. Ahora vi también que el PM lo iban a mover, ¿no? Sí, dentro de esos 58 van a moverlo del PM, pero yo me pregunto si también estarán incluidos, porque el departamento de Preco había hecho su análisis y había sometido a la Fiscalía el expediente de Aeronáutica Civil a propósito de aquel de Jesucita Hernández y ese grupo, que había una querella que se había presentado en contra de ella por un grupo de ciudadanos, y el de Preco la había cogido. Entonces no sé si dentro de esos 58 estarán incluidos. Fueron 15 millones de dólares, que no son buenos. Y a propósito de aeronáutica, para que no se nos quede en el tintero, ahí vimos una declaración de Eli Pérez diciendo que van a hacer la pista. Pero este señor, que no sabe absolutamente nada de esto, porque Eli lo que es un comunicador, pero de técnica no sabe absolutamente nada. Dijo que esa pista que está ahí no es verdad que tiene fallas. Amigo Eli, no se meta en ese tipo de cosas. Esa pista tiene todas las fallas técnicas del mundo desde que se construyeron. O desde que se construyó. El problema de esa pista, que provoca hundimiento de las losas de hormigón, es que hay unos ríos soterrados ahí, y eso va socavando el relleno, y entonces se producen depresiones, y eso ha determinado que muchas veces la FAA de Estados Unidos haya venido aquí y haya expresado advertencias de que si eso no se arregla, no se le permitiría volar a los aviones norteamericanos hacia la República Dominicana. Es evidente, y eso se presenta más hacia una parte, una sección de la pista que es hacia el sur. La extensión. Sí. Y en consecuencia, pues por eso con más frecuencia usan la parte el segmento, digamos, hacia el norte, tanto para despegue como para aterrizaje, independientemente de que el viento esté siendo favorable o no, porque prefieren correr el riesgo del otro lado con respecto al viento que el riesgo de tener que impactar directamente en una de las furnias que se hayan formado probablemente en la sección del sur. Entonces eso ha ocurrido, y además Rafael Flores presentó aquí una serie de fotos sobre la superficie de la pista, por cierto, que fueron tomadas últimamente, en donde hay una situación dramática de una ausencia total de mantenimiento, absoluta, y una gravedad terrible en cuanto a la potencialidad de un accidente catastrófico en cualquiera de las situaciones. Yo no vi la presentación de Rafael, pero por teléfono, conversando con él, me dijo que había una losa que tenía una depresión, que probablemente andaba entre las 6 pulgadas o 8 pulgadas, de una con otra. Como un escalón que había cedido, porque el relleno había cedido abajo. Óigame, y yo les relaté a ustedes que la noche que llegamos de las vacaciones,
que el avión en que veníamos aterrizó ahí y dio un golpe que nosotros no sabíamos, nunca en la vida habíamos pasado un aterrizaje tan malo como ese. Pero decíamos, no veíamos tampoco luces, ¿eh? Y también puede ser que hayamos pisado esa losa, ¿verdad? Y el avión haya golpeado en ese escalón. Lo cierto es que el IPEDE no sabe lo que está diciendo. Ahora está anunciando que por fin se va a hacer algo que nosotros recomendamos, este que está aquí. Sí, y que diseñaba. Cuando actuaba como asesor de la Comisión Aeroportuaria, y le dijimos a la Comisión Aeroportuaria, antes de hacer la ampliación de la terminal de pasajeros, en términos de pasajeros, hay que hacer la segunda pista para poder arreglar la primera. Porque la capacidad del aeropuerto. Usted puede tener la terminal más linda del mundo, pero si no tiene pista, los aviones no pueden aterrizar. Entonces, vamos a ponerle prioridad a la pista y luego arreglamos la terminal. Llegó el doctor Balaguer, porque eso fue durante la gestión de Salvador Jorge Blanco. Cuando el doctor Balaguer tomó posesión, el proyecto de ampliación del aeropuerto que nosotros estábamos preparando estaba listo en un 85%. Nos ignoró el trabajo que habíamos hecho, se lo pasó a otro arquitecto, cosa a la que tiene derecho a hacer, de las arbitrariedades que se cometen en este país desde los gobiernos dominicanos en plural. Pero después de haber pagado el trabajo, él no pagó el trabajo y se lo dio a otro y nos dejó enganchados a nosotros. Perfecto. Se lo decimos por primera vez públicamente, pero definitivamente lo que se hizo fue atender a la ampliación de la terminal de pasajeros y se olvidó lo de la pista. Y este consorcio Aerodón, en la propuesta que hizo, yo tengo copia, yo la tengo, para que no me vengan a decir que no es así, yo tengo copia de lo que ellos presentaron. ¿Ustedes saben cuál fue el remedio al problema de esa pista? Hay que ponerle 4 pulgadas de hormigón asfáltico arriba. Esa fue la solución técnica importada del exterior de los que están ahí sentados todavía, por obra y gracia del Congreso Nacional que le aprobó ese contrato inconstitucional. Bueno, vamos a seguir con el tema. Como nota al canto, yo quisiera agregar algo, voy a para concluir con ese mismo tema, y es que esa persona, ese arquitecto al que usted se ha referido, el mismo arquitecto que construyó el aeropuerto de Arroyo Barril, el primero, y también la rehabilitación del aeropuerto de Arroyo Barril, que no ha servido para nada. Nunca ha aterrizado ahí un avión de categoría, vamos a decirlo así. Bueno, estábamos entonces en la corrupción. Sí. Vienen más casos de corrupción, lo dice el procurador. Leonel no está involucrado en el expediente, según el Procurador General de la República. El señor Locual. Eso quiere decir entonces que todavía, eso quiere decir que todavía no está cuestionada la capitalización. Porque primero, ese expediente del PEME con el uso de la cuenta 1401 va a sentar también a Leonel Fernández. Pero él dice que no. Pero no lo puede sacar. No lo puede sacar. Porque ahí se usaron fondos de la cuenta 1401 y eso solamente lo puede autorizar el propio presidente. Se hace responsable del uso de esos fondos. Y después, la capitalización. Si se hace el expediente de la capitalización, no hay quien evite que Leonel Fernández se siente en el banquillo de los acusados, porque todo eso se hizo con la dirección personal de él. Y si no, que le pregunten a Radamés, ¿cómo se llama? Segura, el aplastamiento que le hicieron por estarse oponiendo a la capitalización. Lo sentaron entre él y Tony Isaconde, entre Leonel Fernández y Tony Isaconde, y lo silenciaron ahí. Lo pusieron a decir lo contrario de lo que él había dicho. Y de ahí en adelante todavía está diciendo lo contrario de lo que dijo cuando se opuso a la capitalización. Ya claudicó. Ya no se puede devolver. Otro expediente de corrupción. El señor Locual, señor secretario Locual, exsecretario de Industria y Comercio, directamente implicado en expediente. Es el expediente del gas licuado de petróleo. Vamos a seguir. Economía dominicana. El gobierno y las medidas económicas. Artículos suben entre 8 y 105% desde enero. Bueno, eso es para que
por si el gobierno no lo sabe, sepa que la política que lleva está constriñendo el bolsillo de los dominicanos. Eso es así. Pero aquí hay un estimado un poquito conservador. Dice que se estima en un 20% la pérdida del poder adquisitivo. El de una persona que cobra 10,000 pesos al mes se redujo en alrededor de 2,000. Pero eso fue solamente en 3 meses, ese cálculo. Bueno. Gobierno comienza a aplicar el recargo de lo del 10%. Elevan recursos sobre 1.617 artículos, 37 artículos. Elevan recursos ante Suprema Corte de Justicia contra el recargo del 10% por inconstitucionalidad de impuesto no aprobado por el Congreso, según... Bueno, ahí eso lo ha movido Finjus y hay otras entidades que han llevado adelante esta instancia a la Suprema Corte de Justicia. Ahora yo realmente me pregunto, ¿qué necesidad tiene el presidente Mejía de que tenga que pasar por el bochorno de que una medida tomada por él sea anulada por una decisión de la Suprema Corte de Justicia? Porque definitivamente que eso tendrá que ser así. La inconstitucionalidad de esa medida es incuestionable, ahí no hay vuelta floja, por muy complaciente que sea la Suprema Corte de Justicia con el presidente Mejía. Tiene que anularlo. Pero yo le haría una pregunta a usted. La Suprema Corte de Justicia no se tomará su tiempo, lo necesario, como 3 meses para fallar ese expediente. Oh, pero si coge el ejemplo que siguieron con nosotros, con los ciudadanos que presentamos las instancias de inconstitucionalidad contra la capitalización, se tomarán 2 años y luego lo desestimarán. Pero yo no creo que puedan desestimárselo en esta instancia a Finjus. Y además no creo que la Finjus le permita a la Suprema que le encasqueten el tiempo de espera que cae... usual. No, cae claramente en el ámbito de la denegación de justicia, que es un delito de tribunal. Eso tiene su nombre, no recuerdo cómo se llama. Porque los tribunales tienen un plazo para fallar los expedientes que tienen. Y si no caen en el delito de denegación de justicia. Pero la Suprema Corte, que vive jalándole los moños a los tribunales inferiores, le sentó el ejemplo haciendo... en esos 2 casos y en el de la entonces senadora Ginés Bonigal, el mismo ejemplo de incurrir en denegación de justicia. El mercado cambiario, para cerrar el programa, denuncia que sectores poderosos acaparan dólares. Gobierno y banco pactan para bajar la tasa del dólar. El dólar comienza a bajar 25.40, 25.50 tras visitas del presidente. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre 25, 50 y 26? 50 centavos. 10 puntos. No, es que no es verdad, el problema es que no aparecen los dólares. Esto es un formalismo para que se diga que las acciones que tomó el presidente están teniendo algún resultado. No están tomando ningún resultado. El dólar llega a 26 pesos en el mercado extrabancario. Las transacciones, la moneda. Y ahora van a desmonetizar 4.500 millones para quitar presión a la tasa de cambio. Nosotros le queremos repetir, señores, el problema no está en la presión de la masa monetaria de pesos para buscar dólares, está en la ventanita o puertecita abierta que le tienen ahí a los asaltantes de los dominicanos que chupan pesos, cambian a dólares sin control de nadie y se lo llevan todo. Vamos a terminar con el desorden presupuestario. Colombo reclamaba que se le paga a Radio Televisión Dominicano y ahora le contesta el director del presupuesto y le dice que los gastos de Radio Televisión Dominicana son excesivos y aprueba solamente 5 millones, pero resulta que Colombo presentó una nómina de deuda grandísima, pero todas son del Departamento del Estado. Y uno pregunta, ¿y para eso es que está Radio Televisión Dominicana? Para que los departamentos hagan propaganda ahí para decir que los titulares de los departamentos lo están haciendo todo muy bien. Eso no puede ser. La misión de Radio Televisión Dominicana es ser una emisora cultural. Y esos programas comerciales tienen que ser eliminados de ahí. No puede competir con las televisoras privadas que viven de precisamente la actividad comercial.
Entonces resulta que no, que Radio Televisión Dominicana no es cultural. Ni es comercial. Y entonces lo que está, no deja de ser comercial, Bueno, pero entonces se dedica a promover, ¿verdad?, las actividades de los departamentos de la administración pública. Lo que tienen que hacer es cambiar totalmente la dirección de lo que es el propósito y la existencia de esa entidad. Y entonces ver lo que cuesta ese asunto, ¿no? Exacto. Porque indudablemente que el Estado tiene que pagar para que eso sea una emisora cultural. Pero eso es lo que se necesita que sea. Por lo demás, nos vamos por este día, lo haremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la